Bendito Dios, te damos las gracias, Padre Celestial, por esta noche. Gracias por la vida de todos los que están aquí conectados. Gracias por la palabra que vamos a poder compartir en esta noche. Gracias por este programa, Señor, conectados ante tu presencia, conectados en tu palabra. Y te pido que tú bendigas la vida de cada uno de los que están aquí presentes, Señor, y que tú hables a nuestros corazones. Ayúdanos a vivir, soberano Dios, según lo que dice tu palabra. No permitas que ninguno de los que estamos aquí, de aquellos, Señor amado, que hoy no pueden estar, pero que siempre, soberano Dios, buscan tu rostro. Te pedimos que no permitas que ninguno, Señor, sea parte de tu presencia. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a buscar tu palabra, a aprender cada día más a estar unidos a tu palabra, a vivir según tu palabra. Te doy las gracias por todos los que están aquí. Gracias por el mensaje que tú tienes para nuestro corazón, Señor. Y gracias por un lunes más de este programa de Conectados. Te doy las gracias, Señor, y una bendición especial para todos aquellos, Señor, que cada lunes se conectan por Zoom para aprender más de tu palabra y para estar juntos orando. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, voy a invitarlos a leer en la palabra del Señor, entonces, Génesis, desde el Génesis capítulo 22, y voy a estar leyendo a partir del versículo 1. La palabra del Señor dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Amén. Hasta ahí la palabra. Esta palabra es muy conocida para todos nosotros porque es una palabra que habla de la prueba de fe que Dios le hace a Abraham. Pero yo quiero que ustedes también reflexionen conmigo de lo que va a suceder, hermanos, de lo que está sucediendo en este momento, en este caso, porque el Señor le pide a Abraham que le entregue su hijo en un holocausto. Y yo quiero hacerlos recordar a ustedes que el Señor, que Dios le prometió a Abraham cuando él tenía 75 años, que iba a tener su hijo, ese hijo amado que ellos tanto querían con su esposa. A los 75 años el Señor le prometió, pero cuando él tenía 100 años tuvo a ese hijo. O sea que estamos hablando que él tuvo que esperar 25 años para que se cumpliera esa promesa donde el Señor le dijo que él iba a tener a su hijo en sus brazos. Pero acá, cuando estamos hablando de que el Señor le dice a Abraham que necesita que vaya al monte Moriah y que lleve a su hijo y que lo entregue en holocausto, lo que vemos en la palabra es que Abraham no se cuestionó, Abraham no pospuso el viaje. Lo que hace Abraham inmediatamente, hermanos, es salir en búsqueda de lo que necesitaba para presentar a su hijo en el holocausto. Pero dice, se habla más o menos que desde donde él vivía a donde él estaba eran 70 kilómetros más o menos, 70-80 kilómetros hacia donde él tenía su destino. Pero resulta que dice que en ese viaje que dura 3 días, y piensen en este sacrificio, 3 días le pasa a Abraham que está sufriendo.
está realmente sufriendo, realmente está mal, hermanos, porque él en ese momento, él no puede realmente desobedecer al Señor, porque él había puesto al Señor en primer lugar y conocemos ahora la palabra que Dios estaba probándolo. Dios estaba probando a Abraham. Ahora, ¿qué sucede acá en este pasaje? ¿Por qué lo traigo para compartir con ustedes? Porque él fue probado en su fe, pero también él tuvo que actuar y realmente tener esa confianza en el Señor y decir, bueno, el Señor me manda a hacer esto, lo voy a hacer, porque sé que el Señor de una manera u otra, Él va a proveer. Porque en el versículo 8, Él dice, Dios proveerá, pero eso no impidió de que él juntara la leña, que preparara todo para hacer ese viaje. Pero imagínense en 3 días camino a ese lugar, cómo él se sentiría, lo mal que él estaría por esta situación. Ahora dijimos que a los 75 años de Abraham, Dios le promete el hijo. A los 100 años, Abraham tenía a su hijo en brazos. Y esto sucede cuando Abraham tenía más o menos 115, 120 años. Su hijo era un jovencito. Entonces, lo que yo quiero en este momento es compartir con ustedes un video para que ustedes se pongan, hermanos, en el lugar de este varón. Cómo él sufrió en ese momento. Desde el versículo, yo leí hasta el versículo 6. Este video muestra desde el versículo 7 en adelante, cuando el hijo le pregunta y pasa todo el resto del pasaje bíblico. Por eso lo quiero compartir con ustedes para que realmente ustedes lo puedan también ver. Así que hay algunas cosas que la perturbación que él tiene y esas cosas están agregadas, ¿verdad? Pero es para que todos podamos entender mucho mejor lo que es el video. Así que bueno, comparto el video. Llegamos. Es aquí. Y ahora nosotros esperamos a que el Cordero aparezca. Tenemos que hacer el altar. Deja, yo lo hago. Descansa un poco. ¿No será que estás celoso de tu hijo con Sara? Yo solo te pido una cosa, Abraham. Solo falta el animal para el sacrificio. ¿Lo puedo escoger? Trae a nuestro hijo a salvo a casa. Haré de ti una gran nación. Asesino. ¡Asesino! ¿No me vas a decir qué te tiene tan angustiado? ¿No dijo él que este hijo iba a darte una descendencia? Toma ahora a tu hijo y ofrécelo como holocausto. Desiste de ese Dios. Bendeciré a los que te bendigan. Todos te van a odiar. A los que te maldigan. Vas a morir solo, Abraham. Abraham, Tú vas a morir solo. ¿algún problema con Isaac? ¡Deje con mi padre! Padre e hijo. No podría estar más feliz. Sara nunca más va a hablar contigo. Expulsaste a un hijo y ahora matas a otro. Es a partir de Isaac que una descendencia va a perpetuar tu nombre. ¿Qué clase de padre eres tú? Dios no quiere tu bien. Voy a hacer de ti el padre de muchas naciones. Estás extraño hoy, Abraham. Él te pide todo lo que lograste. Desiste de esa fe. Desiste de ese Dios.
padre. ¿Y el animal que vamos a sacrificar? Padre, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo te amo. Mucho. Te amo, hijo mío. Mucho. Pero más amo a Dios. Y debo probarme eso a mí mismo. Debo hacerlo. Yo soy el Cordero, Padre. Padre, ¿crees que yo voy a hacer un sacrificio perfecto? ¿Crees que Dios me va a aceptar? Sí. Sí. Hasta luego, madre. Nunca te alejes de tu padre. Te va a proteger, ¿de acuerdo? Esta, tu mujer, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Con él estableceré mi alianza, una alianza perpetua con sus descendientes después de él.
Heme aquí, Señor. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, porque ahora sé que me temes, porque no me negaste a tu hijo, tu único hijo. ¿Padre? ¿Padre? Dios del cielo, Dios del cielo, gracias, muchas gracias, Dios. El video lo que hacía era mostrarles la lucha que él tuvo entre lo que él tenía que hacer y sus emociones, su dolor. Él lo que hacía era imaginar qué iba a suceder después de él realmente haber presentado a su hijo como ese cordero en el holocausto. Y el sufrimiento y lo que él tuvo, lo que él vivió cuando su hijo le pregunta, bueno, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal que tú vas a sacrificar? Y ahí se ve en el video cuando el padre le dice, cuando él se da cuenta que su padre lo iba a utilizar a él como el cordero, y empieza a atarle las manos y los pies, y todo el dolor que tiene en este momento Abraham por esta prueba. Ahora, ¿por qué yo traigo esta palabra y esta reflexión en el programa de Conectados? Porque cuando nosotros empezamos a discernir, reflexionar en la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Señor nos pide que nosotros realmente nos humillemos. No puede ocupar nadie el lugar del Señor. Abraham le dice al hijo, te amo, pero amo más a Dios en un momento. O sea, él lo que estaba haciendo ahí, Abraham, era ser probado en la fe. Él tenía, hermanos, que presentar ese sacrificio. Yo sé, cuando comencé la reflexión les comencé hablando de lo que Dios le había prometido. Dios le prometió, era ese hijo de la promesa. Era el hijo de la promesa. Y cuántas veces nosotros no logramos entender que tenemos que sacrificar cosas que nosotros consideramos importantes, pero que para Dios no son importantes para nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay, hermanos, que tenemos que entender que en este caso el ejemplo que nos está dando Abraham, con esa obediencia, con esa dependencia, porque él depende de Dios. Cuando él dice, Dios proveerá, pero fíjense en el dolor que él tenía por dentro, el sacrificio que él estaba haciendo, porque él tenía que presentar a su hijo, él tenía que entregarlo, fue lo que Dios más le pidió. Ahora, piensen en lo siguiente, era el hijo amado, era eso que él toda la vida había querido, tener su hijo propio. Ahora, con la esposa que él amaba. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, que en el camino del Señor hay que sacrificarse. Ahora, ¿cuál es tu sacrificio? Una persona se sacrifica en el servicio a Dios cuando logra entender que hay pila de cosas que tenemos que dejar. Cuando nosotros miramos a una persona y es una persona murmuradora, una persona que siempre está criticando a otra, que siempre tiene como que acá a esa persona que no me cae, que no me esto, que no me... Es la persona que realmente necesita acercarse más a Dios, sacrificarse. Ahora, ¿cómo ustedes me pueden decir, pero cómo podemos sacrificarnos? Hermanos, sacrificio a través de la oración, sacrificio a través del ayuno, porque el ayuno es algo personal, es para que yo pueda crecer espiritualmente, es para que yo pueda tener ese tiempo para aprender más de la palabra, ese sacrificio para entender que yo no me voy a quedar con nadie de la familia que haga pecado, hermanos. Es la persona que nosotros, por más que la amamos, porque sea el hijo, el esposo, el pariente, quien sea, no puede ocupar el primer lugar. El que ocupa el primer lugar en nuestras vidas es
Dios, debe ser Dios. Ayer en la prédica se hablaba de que conocer. ¿Cuánto conocemos al Padre? ¿Cuánto conocemos al Hijo y al Espíritu Santo? Si tú no cambias tu manera de vivir, es porque no lo conoces, porque no conoces la palabra, porque no conoces el llamado que estás teniendo, porque todos fuimos llamados, pero todos vamos a tener que pasar por ese sacrificio. En este caso, el ejemplo es que Abraham tuvo esa prueba de fe, y él pasó por la prueba, porque cuando él estaba en ese límite, estaba desgarrado, sumamente desesperado, el Señor le dice a Abraham, no, y cuando él se da vuelta vio un cordero. O sea, el Señor lo probó. No es que el Señor quería a su hijo, el Señor lo estaba probando para saber quién ocupaba el primer lugar en su corazón. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón? Yo a veces les digo, tengan cuidado, hermanos, porque yo no puedo pasar la mano a ningún familiar, a nadie que me rodea, que esté en pecado. O sea, yo no puedo, cuando yo acepto eso, es como que le paso la mano a la persona. No, mira, te amo, te quiero, pero esto así, no, la palabra de Dios no lo dice. Estás obrando mal, estás pecando. No estoy de acuerdo y no me voy a dañar mi vida espiritual por apoyar un pecado. Eso es un sacrificio, porque a veces estamos contra nuestra propia familia y hemos hablado en diferentes palabras que nosotros tenemos que tener conciencia, una alta conciencia, hermano, que es nuestra salvación la que está en riesgo, que es nuestra salvación. Si nosotros seguimos en las mismas situaciones y en el mismo problema y no cambiamos, entonces es tener el cuidado de entender que yo confío en Dios, dependo de Dios, aumento mi fe en Dios, pero también tengo que sacrificar. Me tengo que sacrificar para luchar por mi salvación. Y una de las cosas que les puedo decir, hermano, que hay veces que para tener nuestra salud mental y de corazón, hay veces que uno te dice, Señor, por favor, todo aquello que no viene de ti, aléjala. Porque hay cosas, hermano, que nosotros no lo podemos hacer. Nosotros no podemos usar lo humano, es orar y buscar de Dios. Pero todo el cambio de otra persona es solamente si Dios lo permite. Entonces, fíjense que en esta palabra, en este mensaje del día de hoy, Abraham fue probado con lo que más quería. Él quería a su hijo, era su hijo amado, y Dios lo probó. Dios lo probó de tal manera que le dijo, entrégame a tu hijo. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos, hermanos, en qué cosas hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana, qué son las cosas que tenemos que cambiar, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que decirle hasta acá va. ¿Por qué? Porque tú tienes que luchar. ¿Por qué? Por tu estar con sanidad, tu sanidad mental, tu sanidad de corazón, estar sano. Porque si tú estás sano, hermano, aprendes que lo importante es aprender a perdonar. Y después que aprendo a perdonar toda situación que vivo, es entender cómo lo hizo Abraham. Abraham dijo, confío en lo que el Señor me está pidiendo, y fue a hacer el holocausto de su hijo. Por eso él dice, Jehová Jireh, significa Jehová proveerá, hermanos. Pero para que Dios provee la necesidad que tú estás teniendo. Vieron que yo acá les dije que Abraham tuvo que tener confianza en Dios, tuvo que depender de Dios, tuvo que tener fe y ser obediente, porque él fue obediente. Entonces, cuando él se para en su necesidad, dice, el Señor proveerá. Entonces, yo no sé, la necesidad, tal vez que tú tienes la necesidad de una sanidad, una necesidad económica, una necesidad para reconstruir la familia, para poder unir la familia. Pero una de las cosas que sí quiero decirte hoy, que cuando yo me humillo al Señor, cuando yo me entrego, porque yo tengo que entender que la voluntad de Dios es perfecta. Y tengo que vivir entendiendo
que Dios siempre quiere lo mejor. El Señor siempre quiere lo mejor. Tal vez hoy tú dices, pero qué horrible lo que estoy viviendo, qué horrible. Pero acá este hombre en ningún momento Abraham cuestionó. En ningún momento Abraham se quejó. En ningún momento. Escuchen, él caminó alrededor de 80 kilómetros para llegar a ese lugar donde el Señor le dijo que tenía que presentar a su hijo. Así, orando y esperando que Dios proveyera. ¿Y cuál es el problema cuando somos quejosos? ¿Cuándo es el problema? Cuando siempre de nuestra boca sale la queja, cuando siempre lo que hablamos es el dolor que tengo, porque el que sufro, porque lo que me falta, porque lo que no tengo. ¿Por qué? Porque no entendí que tengo el 90% para agradecerle a Dios, pero vivo pensando en ese 10% que me falta. Eso no lo hizo Abraham acá, hermanos. Eso no lo hizo Abraham. Abraham se puso en una postura de decir, bueno, voy a obedecer lo que el Señor me está diciendo, voy a obedecer. Pero él, hermanos, en un momento él dijo, en el versículo 8 dice, Dios proveerá. Pero tenés la leña, tenés el fuego, ¿y dónde está el cordero? Dios proveerá, porque dentro de él, por más que se estaba desarmando de tristeza, por más que estaba sufriendo, por más que estaba muy mal, él sabía que Dios de una manera iba a proveer. De una manera iba a proveer. Entonces yo quiero que tú entiendas hoy que tal vez que con tus ojos naturales tú le estás pidiendo a alguien algo al Señor y miras para todos lados y tú ves lo que te rodea porque estás con tus ojos naturales. Pero acá nosotros tenemos que tomarnos de la palabra, de esta reflexión del día de hoy y decirle, Señor, realmente quiero que tú me enseñes a tener esa fe que tenía Abraham, a tener ese compromiso, esa confianza, esa dependencia, que sin importar lo que mis ojos humanos ven, sé que tú vas a proveer. Y ahí está la fe, hermanos, ahí está la certeza, ahí está la confianza de que cuando Dios ve mi corazón, ve que soy temerosa de Dios, que quiero hacer bien las cosas, porque la palabra dice, en el versículo 11 decía, yo conozco que temes a Dios, le dice el ángel, por eso ahí tienes el cordero, por eso ahí tienes. Entonces, hoy el Señor nos diría eso. Hoy el Señor, a todos los que estamos acá en el Zoom, el Señor nos diría, qué maravilloso, miren la cantidad de altares, somos hijos de Dios, que estamos hoy reunidos en este programa de Conectados. ¿Por qué? Porque creemos que Dios nos va a proveer, Dios nos va a dar lo que necesitamos. Tal vez alguna sanidad o algún otro problema o tal vez la economía, pero vamos a tomarlo con fe, hermanos. Vamos a decir, bueno, Señor, que no me olvide de lo que tú hiciste con Abraham, que lo probaste, pero que le diste esa gran bendición, que tú, Señor, proveíste para su necesidad. Entonces yo los invito que en el nombre de Jesús podamos orar. Yo voy a orar por todos ustedes. Cierren sus ojos donde ustedes están y voy a orar sin nombrar el nombre de cada uno, pero voy a orar por todo el grupo que está aquí, ¿verdad? Bendito Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre Celestial, por estos hombres y mujeres que están acá. Así como dice tu palabra, Señor, que tú puedes proveer. Cuando nosotros, soberano Dios, nos sacrificamos, cuando nosotros mostramos confianza en ti, cuando nosotros dependemos de ti, yo te pido en este momento, Señor, por estos hombres y mujeres. Qué maravilloso, Señor, este grupo de hombres y mujeres. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Tú conoces, soberano Dios, su corazón. Yo te pido en este momento, Señor, que si hay algo que en sus corazones, Señor, les impide, Señor, acercarse más a ti, yo te pido en esta noche que tú quites toda barrera, que tú quites todo aquello que no te agrada, Señor, todo aquello que impide que realmente aumenten la fe. Por eso estamos aquí, Señor. Estamos unidos, Señor, a través del Zoom, para pedirte que tú hagas un milagro.
Hay hermanas que están enfermas en este grupo, que están aquí, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, por cada una de ellas. Tú conoces sus dolencias, tú conoces su necesidad. Tú eres un Dios de poder, eres el mejor médico. Por eso te pido, Señor, que tú tomes control sobre la vida de mis hermanas, que tú le des esa sanidad completa, que tú tomes control sobre sus vidas, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, Señor. Te pido también, soberano Dios, por aquellas familias que están viviendo una situación económica apremiante, que seas tú obrando, que seas tú proveyendo, que seas tú dando esa bendición sobrenatural. Trae a tu pueblo, Señor amado. Trae bendiciones a tu pueblo en todas las áreas. Bendiciones espirituales, bendiciones, Señor, económicas. Ayúdalos a ser buenos administradores, a que puedan encontrar, Señor amado, esa presencia maravillosa. Así como era tu palabra en el día de hoy, esta reflexión, Señor, que a Abraham tú le pediste lo más preciado, a su hijo, a ese hijo amado. Y él fue probado y salió en victoria porque su fe lo sostuvo. Por eso yo te pido, Señor, por todos estos hermanos, por todas estas hermanas, por estas familias aquí representadas, que tú quites toda pobreza, que tú quites toda pobreza de estas familias. Yo clamo a ti, Señor, por una bendición especial, Padre, en su vida, en todas las áreas de su vida, en su vida económica, en sus trabajos, por aquellos que están recién comenzando, Señor amado, en sus trabajos. Bendecimos a cada hermano, bendecimos, Señor, cada familia. Que seas tú haciéndote cargo, porque creemos, Señor, en lo que tú has dicho, creemos, Señor, en lo que tú harás, creemos, soberano Dios, en esa bendición que tú le darás a todo tu pueblo, porque acá hay un grupo reunido, porque acá hay un grupo unido que está clamándote, Padre, por cada familia, clamando por todos los hermanos, clamándote a ti, Señor, clamándote a ti. Ahora, hermanos, ¿cuál tiene que ser tu sacrificio? ¿Cuál es el sacrificio que tú tienes que pasar para demostrarle al Señor que eres temeroso del Señor? ¿Cuál es tu sacrificio? Tal vez tener tiempo de ayuno, tal vez tener tiempo de oración, tal vez entender que hay que congregarse para recibir ese alimento espiritual cada día. Tal vez tu sacrificio es poder decirle, Señor, me voy a humillar porque entiendo que solo no puedo, que necesito que tú camines delante. Necesito que tú te hagas cargo de mi familia. Necesito que tú te hagas cargo de mis hijos. Solamente tú lo sabes y el Señor lo sabe. ¿Cuál es el sacrificio que tú tienes que dejar esta noche en el Señor? ¿Cuál es el sacrificio que tú tendrás que hacer? Abraham tuvo que sacrificar, tuvo que mostrar que podía sacrificar a su hijo porque tenía fe de que Dios iba a proveer. ¿Cuál es aquello que tú tienes que renunciar? ¿Qué es aquello que tú tienes que hoy ocupa el primer lugar? Y que el Señor dice que nada puede ocupar el primer lugar. El primer lugar es su lugar. Dios tiene que estar en primer lugar. Dios tiene que ser nuestro Padre amado. Él ocupar nuestro primer lugar en el corazón. Que sea el Señor, hermanos, ayudándonos para que no haya nada que ocupe el lugar del Señor, porque seremos aún más probados de lo que hemos sido cuando distorsionamos la palabra, cuando no entendemos lo que el Señor nos habla, cuando no entendemos que tenemos que cambiar, cuando no entendemos que tenemos que no solamente conocer la palabra, sino que tenemos que vivir la palabra. Decirle al Señor en esta noche, ten misericordia, perdóname, Señor, si he obrado mal. Tal vez, hermanos, cuando oramos no nos damos cuenta que tenemos que decirle, Señor, perdóname si he obrado mal, perdóname, Señor, si he tenido malos pensamientos, perdóname, Señor, si hay algo que ocupa el lugar que te pertenece a ti en mi corazón. Realmente de aprender a humillarnos,
realmente de poder entender que necesitamos más del Señor. Bendito Dios, bendecimos a todo este grupo. Te pido por todos los hermanos, por aquellos que hoy no están, Señor, pero que sabemos que tienen familiares enfermos. Te pedimos por la vida de cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que tú tomes control. Te pedimos, Señor, que sea tú obrando, que sea tu presencia, trayendo un buen descanso, trayendo, soberano Dios, paz, trayendo gozo, trayendo esa libertad que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Y te damos las gracias. Gracias, maravilloso Dios, por este día. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, maravilloso Dios, por tu inmensa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios.